Vale, sean todas bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Gotham Colecciones. El día de hoy vamos a hacer algo distinto en el canal. Es primera vez que hago algo en este formato, así que vamos a ir experimentando un poco. Pero es un tema del que no quería dejar de hablar, que es Joker 2, que está disponible ahora en Max desde hace ya algunas semanas, creo, una semana. Originalmente no la vi cuando salió en el cine, un poco influenciado por distintos motivos que creo que voy a ir exponiendo un poco más adelante en el video, que creo que responden también al fenómeno de por qué fue un fracaso en la taquilla y en la crítica especializada y del público. Pero bueno, vamos a ir adelantándonos o adentrándonos, perdón, un poco más en eso en el video, así que vamos a correr la intro y comenzamos. Vale, primero, cosas de formato. Creo que no voy a ir poniendo clips de la película, mucha edición no va a tener este video. En parte porque no sé, o sé un poco, no tengo tanto tiempo. Creo que igual viene bien que sea un poco más en este formato de podcast, si se puede decir de esa forma. Tengo acá algunos apuntes en general sobre impresiones que tuve de la película, temas que me gustaría conversar, algunas reflexiones. Pero claro, no están tan hiladas esas ideas, vamos viendo qué tal va resultando. Si me equivoco, tampoco creo que vaya a editar mucho de esto, así que tal cual como salga. Bueno, antes que todo, quizás me gustaría comentar un poco el contexto de cómo llego yo a ver esta película. La primera, bueno, Joker del 2019, me gustó bastante. Si bien al principio creo que igual que todo el mundo que seguimos un poco este tema de las producciones basadas en los cómics, en los superhéroes, fue un poco extraño, o ni tanto, pensando como en el fenómeno que había causado quizás Venom, o todas estas películas que han ido haciendo de parte de Sony, con villanos, haciéndolos un poco antihéroes, quizás venía en ese contexto, ¿cierto? O películas de Disney también, ¿cierto? Con Maléfica, etcétera, en la que se ha podido dar un poco este giro hacia los villanos, de que se hiciera una película del Joker en solitario, incluso en la que Batman no figura, hasta el momento en que se estrena la película, ¿cierto? Nos metemos un poco más en el mundo de esta Gotham, ¿cierto? Que se desarrolla en los años 80, más o menos, creo que no me equivoco. No la volví a revisar para hacer este video ni para ver la película, así que por lo que recuerdo la he visto unas par de veces, 5 veces, no sé. Pero claro, un poco en ese contexto era extraño quizás inicialmente y creo que generó un poco de anticuerpos al inicio, esta idea de que se haga una película del villano de Batman emblemático, ¿cierto? Sin Batman. Lo que para sorpresa de muchos yo creo que fue un éxito total, ¿cierto? El guión, una joya tremenda, la dirección, el apartado de arte, todo, la primera película es fantástico. Eh, y claro, al menos para mí, que eso cierre de una forma tan perfecta en la primera película se me hacía totalmente necesario cuando se anunció una segunda. Nunca me cerré mucho a la idea porque, claro, confiaba en el trabajo de Todd Phillips, del director, ¿cierto? De Joaquin Phoenix. Incluso cuando se mencionó de que iba a ser un musical, de que iba a estar Lady Gaga, eso a mí no me hace ruido. Creo que eso ya le hizo mucho anticuerpos también a mucha gente. Pero pensaba, claro, si hicieron un producto tan bueno en la primera, tampoco creo que vaya a ser malo. Pero mi impresión general y lo que siempre dije, defiendo hasta el día de hoy, incluso después de haber visto la película, es que esto me parece totalmente innecesario. Creo que es producto un poco de esta idea de Hollywood, ¿cierto? De estirar las franquicias, sobre todo si es que son basadas en superhéroes, y sacarle más plata a un producto que ya hizo lo suyo, ¿no? Arrasó en taquilla y si es que esto fue un éxito, la parte 2 va a serlo sí o sí. Y bueno, ahí lo voy a comentar un poco después, creo, para mí, ¿cierto? Mi interpretación de qué es lo que intentó hacer el director con esta eh, cosa que nos dio, ¿no? Pero bueno, eso al menos para mí un poco, como llego a verla, un poco resistente, no cerrado, esperando que me sorprenda positivamente, y creo que ocurrió, efectivamente. Creo que no puedo decir si es que me gusta la película, pero creo que no es mala, creo que no es pésima, creo que no merece la crítica que ha tenido, y creo que eso responde a muchas cosas, como les decía al principio, y que vamos a ir quizás desarrollando un poco.
Bueno, como les digo, a mí no me gustan los musicales, he visto un par de musicales en mi vida, y hay algunas películas que me gustan mucho, pero para esto, para efectos de esto, siento que es un poco abrupto quizás el cambio entre eh, el drama, ¿cierto? El género que tiene la primera a esta que es un musical y muchas cosas más he visto en críticas, pero creo que no va por ahí tanto el problema, creo que el problema está un poco en el ritmo quizás, ¿cierto? He escuchado que son abruptos los cambios, en que se incorpora esta parte de las canciones, el musical, pero yo siento que no tanto, pero igual me saca de la película porque en particular no me gusta mucho y creo que a mucha gente tampoco le gustan los musicales, entonces eso ya hace que partamos un poco en negativo. Y yo creo que eso es parte de la propuesta artística del director, de los actores, de quienes están involucrados en esta parte del guión, que hace que la película sea interesante, ¿no? Pero bueno, sobre todo igual considerando que el personaje, ¿no? Ya para meternos en la trama, Arthur Fleck, desde la primera película tiene esta parte más musical. Creo que en las entrevistas cuando estaba en producción la película, Todd Phillips decía, Arthur siempre tuvo música dentro, o Joaquín Phoenix lo decía, no recuerdo. Y es verdad, ¿no? Después de que masacra un poco estos bullies de la estación de trenes, ¿cierto? Baila en una escena que tiene una carga emocional súper grande. En su casa también, ¿no? Con su mamá bailaba, el show de Murray también tiene toda esta parte musical de estos shows de televisión, ¿no? Y a él le gustaba mucho eso, entonces creo que es algo que siempre estuvo en el personaje y creo que no falla, ¿no? Porque sobre todo estos musicales están en la cabeza de Arthur, todos en verdad, ¿no? Son respuestas de parte de su mente, ¿no? Para construir un poco esta fantasía y bueno, ahí vamos a ir también a lo que es mi interpretación de la película, que creo yo, no sé si es una justificación porque he leído mucho, he visto en videos de que dicen que el guión es malo. Siento que no es malo, yo creo que la historia es innecesaria solamente, entonces cualquier producto que se haga va a sobrar. Sobre todo, creo que no lo mencioné anteriormente, pero el final de la uno a mí me gusta mucho porque es ambiguo, es como otras películas, otros productos, ¿no? En los que no te da una certeza de qué es lo que ocurrió realmente, qué tanto lo alucinó el personaje, qué tanto fue producto de estos delirios, de estos problemas de salud mental que se desatan después de que deja su medicamento y de que todo el sistema lo abandona y toda la historia que ya conocemos. Por ejemplo, el tema con su parentesco con Thomas Wayne, qué pasa realmente si es que mató a Murray o no, o si es que estuvo siempre en un psiquiátrico, cosas que se teorizaron y que a mí me hace mucho sentido de la primera película, que creo que no solo producto, que muchas veces los fans hacemos esto, ¿no? Hacemos crecer cosas que no están, pasó mucho con otros productos, como sabrán que son fanáticos de estas cosas, con WandaVision, por ejemplo, con la cosa de Mephisto y todo eso, y creo que pasó mucho ese fenómeno con el Joker, y hay cosas que tienen sentido. Revisando esos videos, sí, efectivamente, cada vez que hay un reloj está a la misma hora. Hay ciertos paralelismos entre la entrevista que tiene con su trabajadora social clínica en el inicio y con esta psiquiatra, parece, al final de la película, cuando dice no lo entenderías, todo eso. Da a entender que quizás imaginó mucho de lo que ocurrió, más allá de lo que se nos mostró explícitamente, que al momento de estarla viendo asumíamos era la realidad, el tema de la vecina, etcétera. Pero hay distintas cuestiones que creo que también no se cierran del todo y que a mí me gustaba mucho y por eso motivaba para mí esta idea de que era necesaria una secuela. Entonces no sé si es que hay cosas que para mí estar en el guión, que yo las estoy viendo y no existen, como una forma de justificar de que me gustó algo de esta idea que me formé de la película, o que realmente no están y quizás es más mala de lo que yo pienso, pero vamos a ir por partes, ¿no? Entonces, sí, eso, porque igual me hace ruido que me haya parecido no tan pésima y escuchando de distintas voces que a veces tienen más conocimiento de cine más que yo no soy un experto en esto, que igual no les gustó, entonces fue como sorprendente que fuera una cosa tan al unísono, ¿no? Como una sola voz de que esto era malo y lo escuché durante meses y ahora al verlo me sorprendió, ¿no? Positivamente, más de lo que pensaba. Pero sigo creyendo que es necesario, voy a decir eso hasta el final. He escuchado gente que desde la primera escena ya no les gusta lo que tiene que ver con esta intro musical, no musical, sino como de... No tenía música también, ¿no? Pero como de cartoons, de, no sé, de los años 50 antes.
que yo creo que plantea un poco las bases de la película, el argumento, hace un resumen, entre comillas, ¿no? De cuál va a ser lo que se va a agarrar la defensa incluso de la abogada, esta cosa de que existen estas dos personalidades en Arthur, lo que sería el Joker y Arthur, que toma el control en los acontecimientos de la primera película y que, claro, eso se representa en este tema de las sombras, ¿no? Que se ve claramente y después creo que se va retomando con toda esta cosa de la construcción de la defensa, ¿cierto? En lo que tiene que ver con el juicio. Entonces, eh, mm, mm, eh, bueno, todo lo que se desata en la primera, por el tema de, ya lo mencioné un poco antes, estoy viendo los apuntes como les decía al principio, que la primera película él deja de tomar sus medicamentos y eso hace que sus alucinaciones, sus problemas de salud mental empeoren. Después de que se recortan los presupuestos en estos programas sociales, la película es consecuencia de ello. No sé si todo el mundo está consciente de eso, porque hay críticas que he visto que hacen eh, que no estoy del todo seguro si es que todo el mundo entendió la película con lo que es, ¿cierto? Y yo creo que es un poco el fenómeno que se produce y que esta película retoma y critica y hace cosas bien meta en momentos, ¿no? Como que, bueno, lo vamos a ir hablando después, pero que le habla un poco al espectador, ¿no? A estos fanáticos del Joker que creen que es un héroe, un revolucionario, todo el movimiento que se genera en torno a esto. Cosas que pasaron en la realidad, incluso en la revuelta acá en Chile, 2019, el Joker fue un poco un símbolo, porque fue justo en octubre que se estrena la película y a las semanas después se quema a Chile, ¿no? Pero, claro, hay distintas cosas que yo creo que hacen que la gente se haya quedado con una épica de la película que no tiene. La película es un drama, se trata de un hombre fracasado que el sistema le da la espalda y que a los últimos minutos por una cosa muy casuística, termina siendo idolatrado por las masas, pero él nunca fue eso. Yo creo que eso es el mensaje de esta película, que está más o menos claro, que creo que el mundo que vio la película lo entendió, espero, no sé, pero eso para mí es como la capa más superficial de esto. Eh, pero claro, toda esta trama se desata entonces por estos problemas de salud, entonces claro, es parte de esta hipótesis que tiene esta abogada para defender a Arthur de que hay dos personalidades y que él no cometió estos crímenes finalmente, ¿no? Y eso lo exime de la culpabilidad. Eh, bien, antes de seguir, estoy como aquí anotado, creo yo, ya lo he adelantado un poco, tengo una interpretación distinta a la mayoría de la gente. Lo que he visto en otros análisis, en otros videos, no quise ver mucho, pero vi unos dos, tres de los youtubers más grandes que sigo que hablan de estos temas. Y me hizo ruido de que no cuestionaran incluso el hecho de que, creo que Javi de la Botella Candor lo menciona un poco, pero después dice que no, que la película te reafirma que al final Lady Gaga, Lee, creo que se llama Harley Quinn, en los cómics, el personaje, eh, no existe para mí. Eh, no voy a revisar en esto tan a detalle las escenas, no voy a poner cosas de la película como decía, porque no tengo la capacidad técnica, creo que esto sea más una conversación. Y lo mismo, si es que creo que sea como una conversación con amigos, si es que no recuerdo bien algo, que lo debatan en comentarios, lo podemos comentar, lo podemos contraargumentar, quizás hacer una respuesta, ir comentando en los mismos, la caja de comentarios, etcétera. Creo que eso es igual un poco el espíritu que quiero transmitir con este video para que sea un poco distinto, ¿no? O sea, uno más de la montonera de videos que debe haber analizando estas cosas hoy día, ¿no? Pero bien, para mí Lady Gaga cumple un papel fundamental en la película. Es una proyección de la mente de Arthur, de su deseo de legado, que después lo retoma más hacia el final de la película, ¿no? El volver a sentirse importante. Eh, lo que se estrella después de la golpiza que le dan los guardias en medio de todo lo que tiene que ver con el juicio, después de que los menciona, ¿cierto? De que ellos también han sido parte de esta gente que lo maltrata, lo menosprecia, etcétera. Entonces, claro, como que le dan esta golpiza y ahí se vuelve a apagar, ¿no? Pero hasta ese momento él iba en una subidilla de ir recuperando un poco este personaje, este alter ego que tuvo, esta parte de su personalidad más extrovertida, muy distinta a esta persona fracasada, llena de traumas, de heridas, tímida, que no tiene ninguna gracia, etcétera, ¿cierto? Eh, Va recuperando un poco esa faceta en la película. Y creo que Lady Gaga representa eso, porque él sabe que si hizo una película, él no la ha visto. Entonces también esta imagen de ella representa
esta cosa que quizás él va imaginando cómo lo ven afuera, ¿no? Cómo es el mundo exterior. Y aquí, claro, hago un contrapunto con los argumentos que he escuchado en otros videos de que, claro, personas así como Harley existen en la vida real. En el caso de Ted Bundy, por ejemplo, cosas que se han plasmado en otros productos también, como en una serie que se llama The Follower o algo así, en la que, claro, los asesinos seriales en Estados Unidos tienen una fanaticada grande. Se está viendo hoy día también con el caso de Luigi, no sé cuánto, esta persona que asesinó al CEO de una aseguradora de salud, ¿cierto? Y genera este efecto en Estados Unidos. Entonces hay mujeres, personas que son fanáticas, que se cuelan a los centros de salud, a las cárceles, los visitan, etcétera, les escriben cartas. Y claro, la idea es que Lady Gaga representa un poco eso, pero creo yo que es más el simbolismo, más que realmente ella está ahí. Y tengo mis ideas que sustentan esto, es la lectura que yo hago de la película, que me hacen creerlo firmemente. Que es la interpretación que yo tengo. Como les digo, podemos debatirla, y no voy a quizás profundizar tanto en los momentos. Ahí ustedes pueden ver la película de nuevo si quieren bajo esta perspectiva y ver si coinciden conmigo o no. Pero bueno, ¿qué otras cosas tengo anotadas? Bueno, la misma película nos va reafirmando a ciertos momentos qué aspectos quiere retomar de la anterior y qué cosas son importantes quizás para esta trama nueva. En la película se menciona, poco después de que él empieza a interactuar más con esta Lee, ¿cierto? Con Lady Gaga, eh, se menciona y se hace hincapié en que Arthur se solía inventar estas historias y no ocurrió solo con su vecina, sino que inventar relaciones de pareja amorosas con mujeres que no existían o que en la realidad no habían indicios de que hubiera una posibilidad de relación, etcétera. Entonces creo que es importante también tener eso en consideración, ¿no? De que quizás se armó toda esta película Arthur y Harley no es más que esta representación de su mente por intentar volver a tomar impulso después de estar, no sé cuánto tiempo habrá pasado, meses quizás, ¿cierto? En que fue eh, un choque de realidad tremendo de nuevo y asimilar todas las consecuencias de lo que pasó en la primera película. Eh, entonces, claro, la relación con la vecina creo que es un antecedente importante al momento de pensar en esta relación con Harley, ¿cierto? Eh, y creo que hay otro tema que tiene que ver justamente con esta dualidad que se va generando al interior de Arthur respecto al contexto mismo que nos plantea la película. La defensa que ella arma hace ver a Arthur como una víctima de una parte de él que no controla, que se hace unos flashes, o sea, claro, unos flashes, se va todo negro y en este blackout, como que él no recuerda después qué ocurrió y que fue el Joker, ¿no? Y a él parece que no le convence mucho esto, porque le quita esta parte enaltecida que él de a poquito va viendo que en el mundo exterior genera ruido y genera adherencia incluso, ¿no? Y que lo hacen ver como alguien trascendente, que es lo que él siempre quiso, esta persona, que como recordamos es uno más, ¿cierto? En esta masa del suburbio de Gotham, que es parte de esta gente desplazada del sistema. Entonces, claro, a él parece que no le gusta esta cosa de que lo hace ver como realmente es, un fracaso. Al contrario de este empoderamiento que ocurre y lo enaltecido que se ve por las masas al final de la primera película. Un punto que me parece muy relevante son los guardias, el rol que cumplen. Eh, los guardias buscan constantemente que Arthur haga chistes, que vuelva a tener una chispeza, ¿cierto? Que antes tenía y que quizás lo han visto apagado por su medicación, en parte, como les mencionaba, el estar asimilando toda esta cosa de estar en prisión. Porque claro, acá, al menos el pasillo E, donde está Arthur, es una prisión más, no es el típico manicomio de las películas, ¿cierto? No es el Arkham Asylum que uno conoce toda la vida, sino es como una cárcel, ¿no? Es más parecido a Blackgate, si lo llevamos a los cómics, ¿cierto? Entonces, es importante esta cosa que ellos buscan constantemente que despierte. De hecho, incluso le van haciendo estos cambios, que haga chistes por cigarros. Y parece que en esta película también se intenta plasmar mucho. No recuerdo si en la primera era así. Recuerdo que Arthur fumaba y todo, pero acá se hace mucho el contraste, incluso en este clip inicial, de que el Joker es el que fuma, ¿no? Entonces, que Arthur vaya volviendo a fumar, tampoco quizás haciendo igual que vaya conectando con esa parte de él. Y ellos intentan como hacer ese cambio para que haga más chistes, etcétera, como quizás lo hizo en algún minuto, cuando estaba recién ingresado, por ejemplo. Y quizás con la medicación eso se fue aplanando y buscan que eso despierte constantemente. Y en uno de sus intentos lo llevan a la clase de canto. Ahí vamos a llegar a ese punto ahora.
antes, para volver un poco a lo que le estabas diciendo anteriormente. Si bien el tabaco, los cigarros no producen un efecto psicoactivo, igual, claro, quizás por la misma asociación, temas más como de condicionamiento, puede que haya algo en su cabeza que le haga clic también con esto. Y que después, bueno, él va dejando su medicación por propia voluntad, cuando ya empieza de a poquito a agarrar este impulso, ¿cierto? Entonces creo que hay que tener ojo. Yo no les he mencionado, ¿no? Pero yo soy psicólogo clínico, trabajo en terapia, eh, estudios en ese tema, etcétera. Entonces, algo sé. Claro, entonces, ya, indirectamente creo yo, no creo que no es con la maldad de que él se vuelva el Joker nuevamente, no creo que esté en la mente de estos guardias, deben estar aburridos y ven que él es un loquito chistoso, ¿no? Pero lo incentivan a volverse loco nuevamente de a poco. Esto de los cigarros que le van dando, y después va fumando mucho más a lo largo de la película, cuando va retomando esta nueva impulso que les digo, ¿no? En este contexto, quizás, claro, se ve un poco la diferencia con este Arthur, que es como un alma en pena, que con suerte se levanta, ni habla, está ahí muy aplanado, efectivamente, mientras que lo están incluso afectando, etcétera, ¿cierto? Entonces, los guardias están todo el rato buscando esto. Y creo que esto es importante, ya que la primera vez que ve a Lady Gaga, cuando va de camino a hablar con la abogada, él va pasando por este pasillo, este pabellón donde están los reclusos de Arkham, que no están en este pabellón que está más alejado de los que son más peligrosos seguramente. Y ahí la ve, ¿cierto? Me parece que ahí Lady Gaga sale, hace esta seña así como la vecina en la primera película. Y aquí me quiero detener bastante, porque si nos detenemos solo en lo que ocurre en la película, ¿cierto? Él camina, la ve, ella sale, hace la seña, él sonríe y ahí el guardia dice algo muy importante. Le dice, loco de mierda. En mi interpretación, eso se lo dice porque ahí no hay nadie. Solo él se quedó mirando pasmado, ¿cierto? Y después se ríe de la nada. Entonces ahí el guardia ve que a Arthur le pasan cosas con esta cosa de la música, quizás. Entonces decide después llevarlo y lo inscribe para que empiece a participar de este curso. Una cosa importante. Em, 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 eh, que claro, siento que estoy como bien sobre la conversación que estoy teniendo imaginariamente con ustedes, eh, pero me pierdo un poco con los apuntes. Pero ya, no recuerdo en qué parte anoté esto, pero igual se los voy a mencionar ahora. Esta seña que hace Lady Gaga, ¿cierto? Así como esta mueca, puede ser una referencia al show de Murray, pero claro, igual es un poco bien críptico, porque Arthur, o la vez que esto se hizo más directamente, es la broma que él le hace a la vecina en el ascensor. En esa escena y en ese momento cuando él está imaginando toda esta relación que se va desarrollando con ella posteriormente. Entonces, puede que sea una referencia, si es que nos vamos por la idea de que ella realmente está ahí. O la otra opción, ¿cierto? La película también se menciona de que hay una película basada en los hechos de lo que ocurrió con Arthur, y en la que la vecina igual es un personaje que participa, incluso ella dice que después la acosan por echarle la culpa de lo que le terminaba pasando a Arthur, etc. Entonces difícilmente ella va a tener la disposición para contar un detalle tan grande como que no, y estábamos ahí y él hizo esto en el ascensor. No creo que eso haya ocurrido de esa forma. Entonces eso me hace pensar a mí que esto solo lo imaginó y es como esta broma típica que él tiene como para enganchar con las mujeres con las que supuestamente se relaciona, ¿cierto? Pero claro, ahí el guardia ve nuevamente esa chispa y lo inscribe después en estas clases de canto o en esta parte terapéutica de estar internado. Bueno. Ya, y ahora con la segunda vez que interactúan, o bueno, la primera que interactúan ya directamente en una conversación, se hace este chiste, ¿cierto? Sobre el Tok Tok. Lo tengo aquí anotado. No puse mucho detalle de quién lo hace, quién lo dice. Me parece que ella lo hace, ¿cierto? Eso quizás sí podría ser una referencia a lo que ella vio en el show de Murray, ¿cierto? Pero, pero claro, ahí Arthur dice, lo siento, no es gracioso, como dijo Murray. Entonces, claro, igual puede ser como parte de esta
O sea, como él va recordando un poco, o se van mezclando estos recuerdos que tiene del suceso y de cómo va imaginando tal vez de que el mundo lo vio. De hecho, en un momento, en el juicio, Arthur se enoja porque Gary no vio el show de Murray, porque estaba testificando, ¿no? Testificando se dice, no sé. Pero está siendo resguardado por la policía porque podía ser una víctima de Arthur, ¿cierto? Entonces él se enoja porque no vio el show de Murray. Entonces para él es muy importante como el mundo vio esa escena, ¿cierto? Entonces, claro, puede que haya sido que, sí, si nos vamos por esta línea de que Lady Gaga existe, de que haya hecho una referencia a ese chiste que él contó en vivo, o que sea como él imagina que el mundo se queda y que ese chiste fue súper chistoso, ¿no? Y ahí como que él se reprime, por eso anoté esto, así como de no, no es gracioso, como que no quiere dar rienda a esa parte de su vida, ¿cierto? Eh, pero bueno, ya y aquí de nuevo el guardia es muy importante, porque lo dejaron solo, hablando con otra persona. Por muy irresponsables que sean estos guardias, por muy quemados que estén con su pega y que estén súper estresados, Arthur es un recluso peligroso. Está en el pabellón E y no puede interactuar con la otra gente, por eso no suelen estar en este tipo de talleres. Lo deja a la primera conversando con alguien. Es raro, ¿no? Eh, y lo otro es que mientras Arthur está hablando con ella, en mi idea, ¿cierto? En mi interpretación de la película, que está hablando solo, ahí el guardia me parece que de nuevo tiene una interacción con él y lo mira feliz. Como de que está funcionando su idea de que se vaya volviendo loquito de nuevo, ¿cierto? Eh, y otro punto importante de esto, después lo premia, no solo que lo mira y sonríe, como creí recordar, aquí está viendo mis apuntes, y lo premia, le da un cigarro, ¿cierto? Como por lo que ocurre. Y ahí después de eso le hace chistes y ahí comienza de nuevo como a agarrar más chispas. Y eso es lo que él busca. Como les digo, no creo que el guardia sea malévolo y quiera hacer que Arthur se vuelva loco de nuevo y mate gente, sino que me da la impresión que él buscaba que fuera chistoso nuevamente, entonces empieza a ver estas cosas que parece que hacen que enganche y se las refuerza, ¿cierto? Primero, ya pasando a otro punto, yo pensaba que era imposible que Lady Gaga pudiera incendiar todo así como si nada, que tuviera acceso a fuego, se supone que era una pirómana que había incendiado su departamento, su edificio. Pero claro, esa parte parece que era inventada, por lo que después la abogada comenta que ella era una chica rica y que tenía acceso a recursos y que por eso se había internado, entonces, claro, pero igual de todas formas tuvo que haberse hecho un background, ¿cierto? Como para que la internen, por más que ella se interne voluntariamente. Entonces quizás esa historia que le cuenta Arthur, quizás se la contaba también a la gente del directorio del asilo, qué sé yo. Pero bueno, supongamos que no. Y supongamos que no es un error de guión de que ella ha tenido acceso a fuego, ¿cierto? Para mí lo más lógico es que Arthur haya sido quien incendió eso. Sobre todo si recordamos, y esto conecta con la escena anterior, después de que ya recibe su cigarro por hacer chistes, después de que está contento por haber hablado supuestamente con alguien y que haya conectado con Lee. Una escena cierra con Arthur con fuego en su celda. Y acto seguido se incendia esto, ¿no? Entonces, ¿fue Lee o fue Arthur? ¿Cierto? Y esto después es importante también porque se retoma la entrevista que tiene junto con este periodista que va a hacer esta exclusiva, que él tiene una imagen muy distinta, que es la que el mundo tiene de Arthur Fleck finalmente. El mundo que no es el que lo idolatra, sino los que ven que es solo un asesino y que no entienden que tiene estos problemas tan graves a nivel de salud mental. Pero yo creo que eso. Claro, bueno, y la abogada misma es la que mete más antecedentes de esto, de que ella es rica, que es doctora, etcétera. Eh, pero al momento en que intenta que Arthur se confronte con esta parte que se está inventando, previo a esto, ella lo utiliza, esta idea. Lo voy a comentar ahora, creo que está anotado después en mi punto. Pero creo que es importante también entender de que hasta ese punto esa era la realidad, ¿no? Como que ella era una pirómana, entonces, como tiene acceso a fuego. A mí eso al menos me hace ruido, si no es a nivel de guión, con la seguridad de Arkham, eh, pero me hace más sentido que haya sido Arthur, ¿no? Eh, pero claro, como que después él se tiene que adaptar un poco a esta retroalimentación que le hace ella, y ahí como que tienen esta conversación donde la confronta un poco y se da cuenta de él que
igual es importante, igual vio la película y la reincorpora y no es solo una parte que empieza a tener conflicto con él, ¿cierto? Porque Harley representa esta motivación por él de salir, no de escapar de Arkham, sino que de salir y ver este mundo exterior donde él es alguien grande y no es este fracasado, ¿cierto? Y eso es importante, por eso Harley es una fan, ¿cierto? Arthur como que está buscando este incentivo de volver a sentirse grande después del gran bajón que fue el quedar ahí internado, etc. Mira, volviendo a otro punto de lo que tiene que ver con el incendio, que ya de por sí, como decía, sospechoso cómo se produce todo. ¿Qué nos dice la película sobre este incendio? Que a Arthur lo dejan en reclusión, ¿cierto? Y aislado por 2 semanas, creo que se dice. Por más poderosa que sea Harley, que eso quizás hace sentido con esta nueva versión que nos dicen después, ¿cierto? Y ahí creo que ella le menciona de que ya se fue de Arkham, ¿no? ¿Cómo dejan entrar a alguien a la celda de aislamiento, siendo que ya produjo un incendio, ¿cierto? Está muy castigado él. Y por lo que sabemos posteriormente en la película, ella más o menos igual la aislan como un poco como una cómplice de esto. Por más que se haya internado voluntariamente, después de provocar o ser cómplice de eso, y de que la gente lo sepa, por algo después se lo mencionan el periodista, la persona con la que bailaste, ¿no? Después del incendio, en su intento de fuga, dice él. ¿Cómo la dejan ir así como así? Si se supone que ella está ahí voluntariamente porque puede irse cuando quiera, pero después de verse involucrada en ese suceso, aunque sea por lo más mínimo, no creo que la dejen irse de una manera tan fácil y tampoco que dejen que entre a la celda donde estaba él y ella le dice, no, es que soy una mala influencia para ti, por eso me van a dejar ir. Porque ahí hasta ese momento Arthur no sabe que ella es rica, ¿no? Pero claro, podría ser la excusa de por qué es tan poderosa que la dejan entrar a la celda de aislamiento y tener relaciones sexuales con él, ¿no? Pero no tiene ningún sentido. Creo que eso fomenta y hace, a mí al menos, hasta este momento yo, desde la primera vez que la vi, dije, no, esto no está sucediendo. Pero bueno, de ahí vamos a retomar algunas de estas cosas también. La abogada sabe que él está loco, ¿cierto? Y su defensa se basa un poco en esto. Entonces, le dice en la entrevista de que tiene que mostrar este lado más delirante y esto deteriorado de su salud mental en la entrevista que va a tener con este periodista, que es muy importante, ¿no? Entonces es la abogada la que le dice que hable sobre Lee, ¿cierto? Previo a la entrevista le dice esto, porque sabe que si es que él habla de esto se van a dar cuenta de que él está loco y está imaginando cosas, ¿no? Más adelante, cuando la abogada ve que Lee pone en riesgo la defensa y que Arthur está cada vez más abandonando esta idea de ponerse en esta posición más baja y más de víctima de las circunstancias, ahí es donde lo pone en contra de Lee. Hasta este momento Lee era un buen argumento de ella de que Arthur está loco, pero después, posteriormente, es que ella la pone en contra o intenta que abandone esta seducción de Lee por querer volver a atribuirse el crédito de lo sucedido, ¿no? Entonces hasta ese momento ella le dice, oye, menciónala. Después el periodista, al igual que mucha gente, como les digo, como pueden percibir a Arthur en este mundo real de la película, como creen, y él cree y es muy pesado con Arthur porque siente que es un asesino y que está fingiendo esto de estar loco. Ellos no ven lo que hemos visto nosotros en la película anterior, no sabemos todas las cosas que pasan en su cabeza, ellos solo ven un tipo que mató a 5 personas, hasta ese punto solo, lo que saben, ¿cierto? Solo han visto un criminal. Entonces el periodista le habla sobre Lee, él saca el tema, cuando lo está entrevistando y la entrevista se pone tensa, ¿cierto? Arthur intenta encajar con esta idea de que él no es el Joker, cuenta esta historia de que ve flachazos y que no recuerda mucho de lo de Murray, etc. Pero el periodista como que no engancha, no está siendo muy empático y Arthur se enoja, ¿cierto? Y ahí le dice que las cosas han cambiado, que ya no está solo. Y ahí es donde el periodista menciona a Lee, ¿cierto? Menciona el incidente, el incendio. Dice la chica que cantaba con él mientras intentaba escapar, ¿sí? Si se supone que ella se sabe que ella estaba involucrada, lo que les decía delante, ¿no? ¿Cómo pudo irse tan rápido? Acá tenía anotado ese punto, que ya les mencioné, pero creo que quedó mejor delante.
Claro, y ahí menciona a esta chica que estaba con él en este intento de fuga, que es lo que ellos vieron desde afuera, ¿cierto? Y lo importante de esto, más allá de lo que ya les mencioné, de que si es que ella estaba ahí voluntariamente, se supone que es rica y que tiene tanta influencia, ¿cómo la dejan ir si es que públicamente se ve que estuvo involucrada en ese suceso? La pregunta que hace el periodista es importante, le dice. ¿No crees que es demasiado cuando empiezan a hablar de ella? ¿A qué se refiere con que es demasiado? ¿Con que Lee lo esté defendiendo públicamente? Eso se lo tiene que atribuir y se lo tiene que reprochar a ella. ¿Qué es lo que es suficiente? Que Arthur se esté inventando todo esto de que no está solo, de que hay una chica que es su sidekick, ¿cierto? A mí me encaja más eso, esa pregunta, ¿no? Como que él se indigna así como, oye, hazte responsable de las cosas, ¿no? Creo que esa es un poco la pregunta que hace el periodista en ese punto. Bueno, con esta interpretación que les he ido relatando un poco hasta ahora que hago yo de la película, a mí no me funciona o no me funcionaba hasta ese punto, porque me parecía muy obvia. Eh, Quizás no lo sería sin la primera, pero esto es una secuela, entonces para mí la primera resulta, porque es como este efecto del club de la pelea. En Fight Club, la primera vez que uno la ve, eh, no sabes que, o tienes que ser muy despierto para darte cuenta de que es un personaje que no son dos, ¿cierto? O sea, al revés, que son... No, está bien, que es uno, que no son dos. Y después cuando la ves de nuevo lo disfrutas viendo como los detallitos. Con Joker pasa lo mismo. Como que uno se da cuenta, ah, aquí no está la vecina, o aquí está solo, todo esto lo imaginó. Y como que da eso, ese juego, ¿cierto? Y como les decía, para mí el final es importante porque mantiene parte de esas ambigüedades. Entonces, para mí me resultaba súper anticlimático que la 2, ¿cierto?, se tratase de lo mismo. Me parece totalmente innecesario. Porque ya sabemos cómo es la dinámica de la película. Y hasta cierto punto sigue la misma fórmula de que él deja los medicamentos y se da rienda suelta a toda esta locura. Entonces eso no me funcionaba, no me gustaba. Porque pensaba que la película iba a ser más o menos similar a la primera y que se iba a develar al final de que Lady Gaga nunca existió y quizás qué cosa. Lo que pasa un poco, ¿no? Porque al final es muy explícito cuando está en la escena de las escaleras de que Lady Gaga no existe ahí. Para algunas personas ella ya se había suicidado, entonces sí o sí esa escena Arthur se la imaginó. Eso ahí como que lo ceden. Pero claro, yo creo que esto fue así desde un principio. Entonces, al menos posteriormente, después de ya de haber visto la película, con esta interpretación que le doy, que quizás es darle muchas vueltas, o quizás no, que igual les hace sentido. Eh, pero ahí me gusta un poco más, porque no es como volver a caer en lo mismo, me parecía redundante. Sí, ¿sí? Eh, Otras cosas que van pasando más en la trama, que tengo anotadas por aquí también. Arthur se molesta de estar quedando como un idiota. ¿Sí? Entonces Gaga representa esta cosa como de la audiencia que lo idolatra, sin entender el contexto, de que realmente es un fracasado, y después cuando él abandona esta idea de ser el Joker, como que lo deja, ¿cierto? Pero ella representa un poco esta cosa que se fue formando, este ídolo que incluso, como les decía, tuvo repercusiones en la vida real. Entonces para mí ella es un recurso. Incluso en su musical hablan de que no están dándole lo que quieren al público. Creo que la película tiene estas cosas muy... No sé si ya dije esto, ya me empezó a confundir un poco. Pero bueno, eh, creo que la película tiene esas cosas que dialogan mucho con las expectativas de lo que está sucediendo y lo que están entregando. Creo que eso es una crítica más profunda que solo el hecho de que la gente de afuera espera algo de Arthur o del Joker que no existe. Yo creo que Lady Gaga es ese recurso, no es un personaje en estricto rigor, no es una persona. Y creo que eso está muy plasmado, muy bien en la película. He escuchado igual gente que le parece bien, gente que más o menos le gustó la película, un amigo. Porque claro, se muestra este Arthur que es un fracaso, que no es un revolucionario, que las expectativas de la audiencia eran inalcanzables y que eso se termina, bueno, en esta cosa bien meta que les digo, dando distintos niveles, a donde se crea este falso ídolo. Pero yo creo que no, que el punto es que aquí, claro, me refiero a que no, es la diferencia de la defensa que hace el abogado un poco.
porque claro, no es como que él se disocie y sea una persona distinta. Bueno, creo que estas expectativas del público están perfectamente bien plasmadas en la película y intencionalmente. Si fue como lo que quiso transmitir el director o los guionistas, quien sea, creo que quedó súper bien. Esta cosa de que está esa crítica, ¿no? Como de las expectativas que estaban. Y yo creo que quizás hicieron la película un poco en este sentido, así como un poco de mala gana, porque Warner llegó con una bolsa de plata, se vieron obligadas a hacerla. Y es una crítica, siento yo un poco, ¿no? Como a la realidad, a lo que se espera del personaje. Eh, claro, toda esta discusión que se genera de si es el Joker, no es el Joker. Más allá de eso, creo que se retoma un poco este sentido de que él es un... eh, no sé si decirlo como víctima, ¿no? Pero él es el producto de muchas injusticias, de falta de atención, de el fracaso, de la violencia, de la vulneración, de los traumas, etcétera. Y de nuevo, las películas, la uno se trata de eso, de una persona con problemas de salud mental que termina por distintas circunstancias teniendo un mal día, ¿no? Como en esta referencia al Joker. Y en esta creo que se redunda un poco en eso también, ¿sí? Y por eso vuelvo a decir, me parece innecesario. La forma en que te lo cuentan es totalmente distinto y conscientes de lo que está pasando, y eso me parece genial hasta cierto punto. Eh, pero claro, yo creo que es eso, es como finalmente Hollywood siendo Hollywood, como explotando lo que hay que, o ellos entienden que hay que seguir explotando, como les decía al principio, sobre todo si en este tipo de franquicias provenientes de los cómics, que en estos años tuvo un boom súper grande. Eh, pero sí, yo creo que es eso, no es como de la forma en que la abogada intenta pintarlo, y que creo que es como, no sé si discusión necesariamente, como en la audiencia, en esta cosa de que el Joker no es el Joker. Yo creo que es Arthur Fleck, que es un enfermo mental que por las circunstancias de su vida terminó desarrollando esta parte de él, que es más violenta, que es más extrovertida, y que se venga un poco de quienes se han burlado de él y quienes lo han pisoteado. Pero como en estos saltos explosivos, creo que son momentos, no es como una personalidad distinta de él, ¿sí? Eh, pero eso, por una parte. Eh, mm, mm, mm. Bueno, retomando un poco el tema de Harley. Ella se suicida al momento en que él abandona esta idea, después de que se quiebra, ¿cierto? Después de que está este momento con los guardias y todo eso, y él vuelve al día siguiente en el juicio y hace este speech donde renuncia a la idea de ser el Joker, y él dice que no, que solo hay Arthur, y ella lo abandona después de eso, ¿no? Y después se suicida incluso. Yo creo que es como de nuevo, volviendo a la representación de que esta Harley es una visión de él, de una alternativa que se forja en su mente. Esa idea muere, ¿no? Después de volver a verse como un fracaso otra vez, después de la humillación. Aquí igual quiero hacer un paréntesis, algunos interpretan en esa escena, después de que vuelve a Arkham, creen que los guardias abusaron de él. Yo creo que le dieron una golpiza simplemente. Por ahí decían que claro, que es algo como sutil, que no podían mostrar algo así. Pero creo que esas personas no han visto American History X. Hay una escena muy similar y lo muestran. Esto es una película de clasificación R, pudieron haberlo hecho. Yo creo que se da a malentender un poco donde Arthur hace este chiste de cuando le están quitando la ropa, de que le den un beso por último, una cosa así. Pero yo creo que le pegan simplemente, o que lo iban a bañar, no sé. Es como un escarmiento, porque igual tenían que sacarle la ropa de abogado si él es un recluso, entonces, no sé, creo que eso puede ser motivo de debate. Quizás algunas personas ni siquiera interpretaron eso, lo del abuso. Yo le estoy ofreciendo este punto de vista que escuché por ahí, que a mí al menos no me hace tanto sentido, así que ahí habría que debatir un poco. Claro, leía unos comentarios como que hacían esta conexión de que el trauma inicial de Arthur proviene de esta historia de abuso de parte de su mamá, incluso sexual se menciona, ¿cierto? Eh, y que claro, volver a haber hecho clic con esa parte tan traumática como que lo tiró a piso nuevamente. Pero no sé, no me termina de convencer a mí al menos. Pero ahí cada uno yo creo que se queda con esa interpretación y lo podemos debatir, ¿no? Eh,
¿Qué más? Bueno, ya creo que ya voy finalizando un poco con algunas como comentarios que he ido escuchando o incongruencias de críticas que he leído. A ver, por ejemplo, creo que esto se lo escuché al de La Botella de Cándor de nuevo. Que no hayan considerado a la psiquiatra o trabajadora social en esta numeración de víctimas, ¿cierto? Porque solo se mencionan 5, que serían los 3 del metro, Murray, obviamente, y el Randall, creo que se llamaba el otro payaso, y que no se menciona a la doctora. Y yo creo que justamente ese es un gran punto de por qué para mí era innecesaria esta película. Porque esa escena ocurrió o no ocurrió, ¿cierto? Ahí el todo no lo entenderías. Porque se da a entender muy explícitamente de que Arthur la mata y escapa y después lo toman de nuevo, etcétera. Pero, pero no sé, yo creo que no es como que sea una incongruencia de por sí. Yo creo que es parte de la magia que tenía la primera película, que al hacer una secuela te obliga de que haya una secuencia clara de sucesos y que en eso quizás podemos entender entonces de que eso no ocurrió, creo yo, y que para mí hubiera sido genial de que eso hubiera quedado eternamente sin resolver, ¿no? Esas ambigüedades, ¿ya? Creía yo que había que salvaguardar de la primera. Otra crítica que había visto por ahí. Eh, como la posibilidad de entender este desagrado del público por no ver al Joker en su prime, porque claro, es como de un abajo hacia arriba la primera película, y quizás algunas personas esperaban continuar viendo a ese Arthur, que es justamente el que mata a la trabajadora social o a la psiquiatra al final de la primera, etcétera. Pero yo creo que el Joker, se lo vemos así, como esta parte de Arthur, son pics en los que va agarrando este vuelo y después baja de nuevo a un estado basal en el que es esta persona muy tranquila, eh, tímida, que no mata a nadie, ¿cierto? Yo creo que está en ese contraste. Quizás ese Joker Prime fue ese momento y todo el resto que creemos que hay alrededor de él es justamente lo que critica la película, ¿no? Es como algo falso que se arma en torno a un ídolo que no existe, que es un cascarón vacío. Es solo alguien que tuvo un mal día y que alguien lo vio y en esta época de las cámaras y que todo se graba quedó inmortalizado para sorpresa de todo el mundo, porque incluso para él quizás era solo una acción que él iba a ir a suicidarse ahí al show de Murray y lo terminó matando y wow, causa toda esta revuelta que ya venía en, en alza desde el tema de esta discusión con los cabros estos que eran becados de algo de las empresas web, me parece, ¿no? Y que eran corredores de bolsa, no sé qué. Y justamente ahí también se da ese mismo fenómeno, ¿cierto? Él los mata porque eran bullies, pero se da esta interpretación de parte de los medios, de todo este movimiento del payaso, así como de que está matando a los ricos, ¿no? Como una especie de ajusticiamiento. Pero bueno, yo creo que, bueno, volviendo a esto, a esta crítica o esta posibilidad de explicación de que a la gente no le gustó la película por eso, puede ser, pero como les decía, Arthur siempre fue eso, como este fracaso que fue este destello de violencia y locura y que después vuelve a bajar. O que el final es anticlimático porque muere. A mí me gustó al menos. Ya lo había perdido todo Arthur. Ya había renunciado a esta idea de volver a ser el Joker. Y ahí es donde empieza como a recobrar fuerza esta idea del legado. Por eso imagina que va a tener un hijo. Está un poco como en este último musical que hace respecto a eso. Y en esta proyección mental también cierto empieza a hablar de su legado. Y justamente en esta idea, en este intento por trascender en su vida miserable, es que lo matan y esto también genera controversia, ¿no? Así como, ¿es el Joker, no es el Joker? Yo me la juego y digo que sí es el Joker. Porque estamos en un universo, en una ciudad que se llama Gotham, donde hay una familia de ricos que se llama Wayne, que hay un fiscal que se llama Harvey Dent. Eh, si es que, claro, este payaso fracasado, que no es un psicópata, que no es un genio criminal, que nunca lo íbamos a ver, ¿cierto? Porque él no era eso. Y eso ya lo teníamos asumido, al menos las personas que fuimos a ver esta película sin las expectativas de que esté en ese prime criminal y todo, porque nunca fue esa persona, Arthur. Eh, entonces, es que él inspira que alguien que sí es un asesino psicópata se raje la cara, se ría y tenga características más o menos de payaso,
bajo esta influencia de lo que fue el movimiento de Arthur y todo esto, para mí cumple las características de ser el Joker. Quizás no va a ser como el más grande criminal porque este mundo no es tan fantasioso como los cómics, pero quizás es una buena adaptación para este mundo más realista. Yo creo que es el Joker, esta persona que mata a Arthur al final. Y creo que igual es una buena forma de desligarse de parte de la dirección de, no, les contamos la historia de este fracasado y el Joker es esto. Pero tampoco vamos a profundizar porque no es su historia, es la historia del fracaso de Arthur Fleck, ¿cierto? Pero bueno, ahí está toda esta cosa de la búsqueda de trascender y que más o menos se cumple, ¿no? De parte de quien lo mata, ¿sí? Y ahí donde entran también estas otras ideas, ¿no? De su hijo, que él sí va a heredar este manto del Joker, etcétera. Yo creo que eso no tiene chance porque al menos bajo mi interpretación no existe, ¿cierto? No existe ese hijo, no existe Lady Gaga, nada. Conclusiones. Ya ir finalizando, no sé cuánto va a durar este video. Yo creo que el contexto de por qué fracasó es importante. Yo mismo, siendo fanático de Batman, de los cómics, ya no la fui a ver al cine. No he visto muchas de las películas que han salido estos últimos años. Sí, más o menos justo después de la pandemia. Y creo yo que hay distintos factores que se entremezclan en toda esta baja en el movimiento de lo que son el cine de superhéroes, ¿cierto? Creo yo que hay un agotamiento en el género que es innegable, se ha visto en la taquilla, se ha visto sí, en fracasos grandes en producciones gigantes de Marvel, de DC. Y yo creo que responde un poco a ese agotamiento del género que es propio de los fenómenos culturales, ¿cierto? En su momento fueron las películas de vaqueros, etcétera, y las películas de desastres naturales, no sé, son ciclos que se van cumpliendo en el cine, en la industria del entretenimiento. Y hay que aceptar de que esto ha decaído. Como que los youtubers que viven de esto dicen, no, es que mira, tienes que fijarte en los números que hizo esta película. Y no es que había muerto Marvel, murió. Ya no va a ser lo mismo, por distintas cosas. Por una cosa porque la gente ya está cansada quizás de ver tantos productos de lo mismo, tanto reseteo de universo, cosas que no funcionan, proyectos que se vuelven a sacar, versiones del director, etcétera, todas esas cosas que el público mainstream no entiende, ¿cierto? Ahora van a sacar una película de Superman en un universo que está creando James Gunn, en la que va a haber un Batman. De Batman, de Matt Reeves, es un éxito moderado, pero más o menos grande, ¿cierto? Y va a estar en paralelo este otro. Hay gente que piensa que se van a unir. No, ¿cómo lo explico? Mi niño, esto no va a pasar. Porque tienen su propio proyecto en este desastre que tiene DC en sus producciones. Pero claro, yo creo que todo este enredo que tienen las franquicias aporta más o menos. Yo creo que si la gente ve una película interesante la va a ver igual. Pero bueno, yo creo que hay un agotamiento en general del género. Y quizás toda esta controversia que hay con los estudios y todo eso es parte de esa misma crisis. Pero creo que hay otras cosas más importantes que tienen que ver también con los cambios de hábito de consumo del entretenimiento posterior a la pandemia. Yo creo que sí, estas mismas empresas al ir quitando la cartelera de Netflix, al hacer sus propias plataformas como Max, Disney, etc., cavaron su propia tumba, porque ahora la gente espera ver estas cosas en su casa. Yo mismo, como les decía, no vi esta película porque sabía que 2-3 meses después la iba a ver acá en mi casa. Y eso es una cosa grande. Entonces ahora la gente no va al cine como antes. No es solo, creo yo, que las grandes producciones como las películas de superhéroes estén bajando en taquilla. Todas las películas están haciendo menos plata porque la gente está yendo menos a ver películas. Entonces ese tema del agotamiento, el cambio de los hábitos de consumo y también creo yo que la crisis económica global es un factor a considerar muy importante. Esta película quizás no aplica tanto en este criterio que les menciono, porque es una película de clasificación R, es para adultos, pero llevar un niño o niños al cine debe ser carísimo. La entrada ya está mucho más cara de como era hace años atrás. Si te vas a comprar unas palomitas que vienen sin la bebida o con la bebida, el combo grande, las palomeras, los vasitos, etcétera, es un gasto tremendo. Entonces ir además a arriesgarte a ver una película que quizás no te va a gustar, que quizás no va a ser tan buena y que vas a ver un par de meses después en tu casa, yo creo que la gente prefiere quedarse en su casa ahorrando.
Entonces han cambiado muchas cosas en el cine y que creo yo que todavía esta misma eh, industrias tan grandes como el cine, estos estudios de películas, ¿cierto? Como Warner, Disney, no terminan de mencionar o quizás ya lo están viendo de a poco porque ya han sacado hartos fracasos. Entonces, las películas están funcionando cuando están siendo buenas. Muchas películas del MCU, eh, MCU, MCU son muy malas, pero estábamos en este boom de los superhéroes y todo el mundo les iba a ver porque enganchaban con lo que hacen Infinity War, etcétera. Entonces, había un fenómeno muy distinto que no existe hoy día. La gente no le da chance a películas que huelen mal. Y esta ya tenía mucho en contra, como les decía antes, por el hecho de ser un musical. Toda esta cosa que sí, creo que esto se lo escuché a Mr. X más hace sentido, de Top Comics, ¿cierto? El Joker con la imagen que la gente se quedó de la uno con este héroe súper grande, frente a este fracaso que es Arthur Fleck, que se queda mucho más explícito y más permanente en el film, contrasta mucho con esta otra parte, además de que sea un musical, además con Lady Gaga creo que pega mucho también en esta forma de ver el mundo que tienen muchos hombres que son los principales consumidores de estos productos. Entonces ya tenía hartas cosas en contra, no tenía el mismo público que iba a tener la primera, que es cosa fundamental. Imagino que si vas a hacer una película, que tu base de fandom sea la que va a ver la parte 2, ¿cierto? Y en este caso era bien arriesgado desde un principio. Yo creo que la propuesta creativa que dieron, la crítica que hay, etcétera, yo creo que al menos a mí me hace quedarme con que es un buen producto. A mí no me gustó, pero no creo que sea pésima y no creo que merezca el 30% que tiene en promedio tanto de la audiencia como de la crítica. Eh, Así que voy a revisar por último aquí mis últimos apuntes, a ver si es que se me escapa algo. Eh, sí, eso. Se creó un héroe donde no lo hay, tanto en la vida real como en el mundo de la película, y creo que eso está muy bien plasmado. Eh, y que sí, yo creo que el director o la gente que produjo esta película sabía que no le iba a ir tan bien y hicieron lo que quisieron e intentaron dar una propuesta artística que al igual que la primera cumple muy bien, ¿cierto? Con todo lo que tiene que ver con dirección, imagen, etcétera. Eh, pero eso, es una película, a mí me aburrió un poco porque no me gustan los musicales, pero creo que fue más atrevida de lo que me hubiera gustado y con la interpretación que hago yo del guión no me parece tan malo como parece que le pareció a mucha gente. Y ya, si dejo de lado esa interpretación que hago, tiene muchos agujeros que ya los expresé durante la crítica o comentario, no sé qué sea esto. Así que eso, un gusto haber compartido este nuevo formato con ustedes y ahí estamos viéndonos en próximos proyectos del canal. Que estén bien. Ah, y recuerden suscribirse, dar me gusta, comentar, compartir, lo dije, compártelo de nuevo, no sé. Eso, que estén bien. Chao.